Shalom, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Antes de comenzar con esta lección, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha-Raha, Quadash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu de inspiración para ser nuestros maestros en estos últimos días, que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada aquí en Sinaloa, México. Y estaba escuchando la lección de un hermano y mencionó algo en el espíritu que me inspiró para entrar en este tema. Y es acerca de cómo es que el Señor ya hizo una elección de aquellos espíritus que están predestinados a ser salvos en los últimos días, porque sabemos que el Señor va a traer gran juicio y destrucción sobre los habitantes que habitan debajo del sol, que es aquí en la tierra. Y ese gran día del castigo por todos los pecados acumulados en la vida de cada uno de los hombres y mujeres, obviamente, que habitan debajo del sol, reencarnación tras reencarnación. Ese día de pago por cada hecho, por cada acción, buena o mala, es conocido como el día del Señor. Y Yahabushai es quien el Señor designó para dar ese pago. Hay una escritura que dice que el Señor va a venir a darle a cada quien lo que se merece. Y la realidad, cuando entiendes la historia de el curso de la entera humanidad, es que todos hemos vivido vidas que ofenden al Señor, empezando con los israelitas, ustedes llamados hoy negros, latinos, indígenas de las Américas, que tenemos un pacto, una alianza con nuestro Dios. Tenemos una relación íntima que las otras naciones, las otras gentes que habitan y coexisten con nosotros en el mundo no tienen. Entonces, nosotros, siendo los hijos de Dios, somos los primeros a los cuales el Señor va a juzgar. Hay una escritura también que dice, solamente parafraseando para no hacer muy largo esto, que el juicio va a comenzar con la casa de Israel. ¿Ok? Pero al mismo tiempo de escuchar esta sentencia, sabemos que hay un pequeño remanente que el Señor escogió desde el principio, desde la fundación del mundo y los hombres, para que sean perdonados de toda esta acumulación de pecados. Y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarle ese perdón a los elegidos de Yahweh Ba'ashina Hawashai. No hay nada que los elegidos puedan hacer o no hacer para obtener ese perdón. Y es algo pesado, porque tienes que tener la suficiente madurez para no inclinarte mucho hacia, ok, pues si el Señor me tiene predestinado a ser salvo, entonces yo puedo hacer lo que quiera, porque no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para que se quite ese favor de mí.
no puedes moverte en ese espíritu de libertinaje, de abusar de la gracia del Señor. Pero tampoco puedes vivir con un temor que no te permita disfrutar de la libertad en el Señor, sino entender que el Señor ha tenido misericordia de ciertas almas, de ciertos espíritus, y se nos ha presentado como un Dios misericordioso. ¿Ok? Entonces es un balance todo esto. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 9 y versículo 15, que dice lo siguiente. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y si recordamos, Moisés fue un hombre, un líder que el Señor estableció, que básicamente abogaba por la nación de Israel. Recuérdense que cuando el Señor se molestó con la nación de Israel, el pueblo que libertó de la esclavitud de Egipto, nuestra gente andaba quejándose de por qué el Señor nos hizo atravesar el desierto, por qué nos sacó de la comodidad de una esclavitud en Egipto. Y ustedes, hermanos, pueden hacer su propio estudio y leer cuál era la actitud de nuestra gente cuando el Señor nos llevaba en curso a la tierra prometida. Y el Señor se molestó por la actitud de renegar en contra del Señor. Y el Señor tenía la idea de mejor destruir a la nación de Israel y levantar otra nueva nación de los lomos de Moisés, si no es que mal recuerdo. Pero Moisés, él abogó por el pueblo. Le dijo: hey, Señor, acuérdate que tú prometiste a llevarnos a una tierra prometida. Señor, tú hiciste maravillas por este pueblo. ¿Qué van a decir nuestros enemigos? Que no pudiste controlar al pueblo, etcétera, etcétera. Básicamente estaba abogando por el pueblo. Y el Señor tomó en consideración lo que Moisés dijo. Pero la realidad es que al fin del día fue la decisión del Señor de tener misericordia de quienes el Señor quiere tener misericordia. Porque al fin del día, la generación que el Señor sacó de Egipto no entró a la tierra prometida. Los que ya venían contaminados en su mente, el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida porque iban a contaminar esa nueva tierra. Entonces el Señor tuvo misericordia de una generación más joven. Por eso es que aquí dice, el Señor le dice a Moisés: yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. La decisión es mía. Porque dice, versículo 16, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso podemos verlo reflejado hoy en día. Nosotros miramos a nuestra gente, como está escrito, buscando el favor de Dios, pero no todo Israel encontró ese favor. Y ese favor es que el Señor se presente en tu vida. Que el Señor te quite esa venda en los ojos
y realmente puedas ver al Señor. La mayoría de nuestra gente tiene el celo del Señor. La mayoría de nuestra gente, naturalmente siendo israelitas, tiene la necesidad de buscar a Dios, porque esa es nuestra naturaleza, así es como el Señor nos configuró como israelitas. Pero el Señor los entregó a la oscuridad, los entregó a ídolos, a Jesús, a Cristo, a Yahweh, a la Guadalupe, a infinidad de doctrinas que parten supuestamente de la Biblia, pero no es el verdadero entendimiento de la Biblia. Y es loco porque todas las doctrinas que nuestra gente sigue son supuestamente fundadas en la Biblia, es decir, que están muy cercas de donde pueden encontrar al Señor, que es en la Escritura, la palabra del Señor. Pero el Señor les ha puesto ¿cómo podría decir? Una tranca. Que para hermanos que no saben qué es una tranca, es cuando tú le pones una valla de madera a los animales para que no puedan pasar. El Señor les puso un truco, mandó un espíritu engañador, como está escrito en 2 de Tesalonicenses, para que los engañe con mentiras y falsas doctrinas y no puedan encontrar la verdad y ser salvos. ¿Ok? Pero muchos hermanos y hermanas, el Señor se nos presentó en su pureza. Nos dio sus nombres: Yahweh, el nombre del Padre; Yahweh, el nombre de su Hijo. Nos ha mostrado la lengua santa, la Shawan Kodash. El Señor abrió nuestros ojos para reconocer y ver a nuestros maestros que Él mismo estableció, empezando con Elías en la reencarnación, quien vino como un hombre llamado Abba Vivens en los años 1969 en Nueva York, si no me equivoco en Harlem. Hizo la aparición. Y cuando digo aparición, no estoy hablando que Elías vino en el cuerpo de un hombre, de un adulto, y simplemente apareció, sino que Elías vino como cualquiera de nosotros, fue niño, tuvo su camino, fue adolescente, para que realmente en las Escrituras no existe adolescencia. Tú te conviertes en un hombre cuando cumples 12 años, pero solamente para dar un poquito más para utilizar las palabras que nuestra gente habla hoy. Fue niño, tuvo sus 10 años, sus 15, joven, y no sé mucho de la historia, solamente sé cuando él empezó a enseñar esta verdad, por lo que nuestros hermanos mayores cuentan. Y a nosotros se nos dio ese pase para reconocer todo esto, para poder conectar las piezas de cómo es que el Señor ha traído el ministerio de Yahweh Shai de nuevo al mundo, porque sabemos que el ministerio tuvo un cese por un tiempo. Cuando Yahweh Shai regresó a los cielos, hubo una persecución a los apóstoles, a los discípulos, y el ministerio se apagó. Pero el ministerio regresó, el Espíritu. Una de mis favoritas escrituras, el Señor envió su Espíritu Santo para recordarnos y otra vez activar
su negocio, el ministerio de los discípulos y los apóstoles. Cientos de años después. ¿Ok? Y se necesita del Espíritu Santo para poder conectar esas piezas y decir, ok, esta es la línea. Pero aquellos que el Señor les ha puesto esa tranca, ese truco para que se pierdan, aquellos que el Señor les dio el Espíritu para creer las mentiras, no son capaces de poder conectar estas cosas. Y esas son señales de que muy posiblemente, o es casi un hecho, que no son parte de los elegidos, predestinados a salvación. Esto es Efesios 1 y 4. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Yahweh Ba'ashin Hawashai nos amó y nos eligió en Yahweh para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y parte de lo que el hermano estaba mencionando es que nosotros como hombres del Señor podemos equivocarnos 1000 veces, pero otras 1000 veces nos vamos a levantar. Y una de las cosas que Satanás va a utilizar contra ti es acusarte. Acusarte a tal manera de que tú ya no quieras volver a levantarte, ya no querer pelear por el Señor. Porque una de las razones por las cuales nos levantamos una y otra vez después de haberla cagado en cualquiera de las áreas que podemos fallar como hombre, una de las grandes razones por las cuales nos levantamos otra vez es el temor al Señor. El temor y el amor al Señor, por querer agradar a nuestro Padre, por querer agradar a nuestro Señor. Por eso es que nos levantamos una y otra vez. Como cuando te peleas con tu mujer y estás llegando al punto donde quieres decirle, hey man, ¿sabes qué? Lárgate de la casa, ya no te quiero volver a ver jamás. Estoy harto de ti. Pero luego te calmas, recapacitas, meditas y dices, ¿sabes qué? Pues realmente yo amo a esta mujer. Vamos a intentarlo otra vez, quizás de otra manera. Vamos a cambiar esto para poder sobrellevar nuestra relación. Entonces, si somos capaces de hacer eso por el amor de una mujer, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo por el amor a nuestro Padre, Señor y Creador? Detenernos, poner las emociones a un lado. Yo me acuerdo un consejo que un hermano mayor dijo hace un tiempo, lo escuché, que no tomes decisiones cuando estás enojado o cuando los sentimientos, cuando tus emociones están por todos lados. Detente, que pase un día, 2 días y vas a pensar con más claridad. Es igual en nuestras vidas. Muchas veces cometemos errores o el Señor nos pone a prueba y un mar de emociones, un tsunami de emociones vienen a nuestra cabeza. Y entre ese tsunami de emociones viene mezclado con Satanás, infiltrado en esa prueba, porque Satanás es parte de la prueba del Señor. Satanás, él mismo es enviado por Yahweh Ba'ashin Hawashai para probarte.
Digo infiltrado porque él se esconde sigilosamente y astutamente para que quizás tú lo confundas con que a lo mejor esta es la respuesta, pero no, es Satanás. Pero en realidad no es como que él se infiltró en el sentido de que el Señor no se dio cuenta. No es como que Yahweh no se dio cuenta que Satanás vino contra ti para intentar probar tu fe. Y el Señor le dijo: hey, Satanás, no vayas y jodas a este hermano. No lo hagas. No puedes. Y él se mete en tu mente y el Señor dice: oh shit, se infiltró, alerta, alerta, alerta. Manden ángeles para que le avisen al hermano que tenemos un intruso en su mente, en su espíritu, probándolo. No. La Escritura nos enseña que el Señor él mismo lo utiliza como un filtro de prueba. El ejemplo, Job, el mayor ejemplo de un hombre que fue duramente probado. Yahweh él mismo, el hijo de Yahweh, un hombre perfecto. Y esto nos enseña que aún siendo perfecto, porque Yahweh no pecó, nunca fue nunca se dejó llevar por su carne, él siempre vivió en el espíritu. Aún él tuvo que lidiar con Satanás, tentándolo a pecar contra Yahweh. Pero regresando aquí, dice Efesios 1 y 5, voy a leer otra vez en 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Yahweh nos amó. Yahweh y nos eligió en Yahweh para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y cuando nosotros recordamos nuestra vida antes de servir al Señor, podemos pensar: pues definitivamente yo no he llevado una vida completamente intachable y santa delante del Señor. Cometí muchas cosas terribles y pecados dignos de muerte, de vergüenza. Quizás yo no tengo chance con los elegidos del Señor porque pequé contra el Señor. Y es cierto, pecamos y no merecemos este regalo que el Señor da a sus elegidos. Pero la Escritura nos dice que el Señor ha hecho todas las cosas nuevas en Yahweh. Borrón y cuenta nueva. Cuando nosotros fuimos llamados por el Señor y empezamos a recibir su palabra, todos esos pecados que acumulamos, el Señor ya no los ve, sino que Él mira la decisión que tomó desde el principio de que Él está predestinado a que yo lo perdone. Y no importa si Satanás viene y te intenta acusar. Sí, pero recuerda lo que hizo. No me importa, man. Yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo en mi bolsa. Y especialmente 144,000 hombres y profetas del Señor, los Alahayam, 12,000 de cada tribu. Hay 144,000 coronas y cetros con el nombre de un hermano. Solamente simbólicamente lo voy a decir, con su nombre grabado en la corona. Lo digo simbólicamente porque no sé si realmente tienen el nombre grabado ahí, pero es solamente para decir que esta corona le pertenece a ese hermano, a ese espíritu que ha vivido muchas vidas. Esta corona, esta silla, es de ese hombre.
Ella tiene su silla apartada. Por eso dice que en Yahawashi esos hombres ya son santos e intachables delante de los ojos del Señor. Dice, y Yahweh, Ba'ashim Yahawashi, decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Yahawashi. Y eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y aquí otra vez estamos leyendo de que al fin del día la voluntad del Señor es lo que se va a hacer. Es decir, desde el principio el Señor, si somos parte de la elección, que es nuestra más grande esperanza y nuestra motivación, ojalá tener una silla, ojalá tener un chance de ser salvos. El Señor, suponiendo, vamos a poner la escena, ya hay una silla con el nombre de un hermano. No hay nada que se lo pueda quitar. Esa corona ya tiene el nombre del hermano. Ahora el Señor mandó ese espíritu a vivir diferentes reencarnaciones y en el proceso se manchó, se ensució con pecado, se ensució con fallas. Yahweh Shai él mismo se ensució como Salomón, como Adán, como Isaac. Pero al fin del día el Señor, Yahweh, a él no le importa esa mancha, porque al fin del día él tiene un agente limpiador de esa mancha. Y Salak, hermanos, porque cuando leo escrituras vienen como visiones en mi cabeza, y cuando digo visiones vienen imágenes. Y ahorita que estoy hablando de esto, es como si tú tienes un hijo, digamos un niño, un pequeño, y está el jardín, y a lo mejor hay lodo, llovió, y la tierra está mojada, y tú le dices a tu hijo, hey, ve a jugar al jardín. Y va y su ropa se mancha. Y tú lo miras que ahora llega y está toda manchada su ropa y a lo mejor tú vas a decir, hey, fuck, man, pues necesito cambiarte esa ropa, está sucia, así no te voy a recibir. O Selakia, así no vas a vivir conmigo. Así no vas a vivir con la ropa toda sucia y la cara toda cochina, llena de lodo. ¿Qué vas a hacer? Simplemente lo vas a limpiar, lo vas a mandar a bañarse, lo vas a lavar y le vas a dar otra ropa nueva y va a vivir contigo en tu casa. Básicamente esa es la historia a muy grandes rasgos, de una manera muy reducida y ya porque es cierto, así es como el Señor planeó esto. Somos sus hijos. Salimos al campo, al mundo, al jardín, nos ensuciamos. Llegó la hora en la que el Señor dijo ahí, ya es hora de que empiecen a lavarse con el agua, con la palabra. Yo recuerdo que en el barrio, tú sabes, Jacob, tus padres te echaban un manguerazo, te bañaban ahí mismo en la calle con la manguera, con agua para que se te quite toda la suciedad. El Señor ahorita nos está lavando. Y esa agua es la palabra, el Espíritu. Y quien nos da esa agua es Yahawashi. El hermano mayor que nos anda lavando, el que trae la manguera en la mano, por decirlo así, es Yahawashi. El Padre, Yahweh,
envió al hermano mayor a tomar esa manguera, a abrir el grifo, el agua, que es el Espíritu Santo, y empezar a bañarte con esa agua, para que se caiga toda esa suciedad, todo ese lodo. Y una vez que ya estemos limpios, ¿qué va a pasar? Nueva ropa, nuevos cuerpos, para que entres a la casa otra vez y vivamos en paz, como lo que siempre fuimos desde el principio, una familia. Solamente que el Señor nos dio acceso, nos dio la puerta para que salgan y entiendan el mundo. Salgan a lo mejor no es la mejor palabra, a lo mejor sí, no sé. Salgan y jueguen en el mundo, entiendan, vivan la vida. Pero los voy a llamar de regreso. ¿Ok? Pero esa puerta está abierta únicamente y exclusivamente para la nación de Israel. ¿Ok? Y espero explicar bien la visión, espero explicar bien lo que quiero decir, todo en el espíritu. Pero dice, y eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Así es, man. Ese fue el plan del Señor. Así lo quiso hacer. Nos hizo perfectos desde el principio, perdón. Pecamos, nos lavó y otra vez vamos a ser perfectos. Y es espiritual que diga así. Y eso es lo que precisamente él quiso hacer y así lo hizo, porque siempre escuchamos al Jacob que se cree inteligente, que se cree superior a la mente del Señor. Y dice, pues yo no entiendo por qué si ya éramos perfectos en el tiempo de Adán, en el jardín, ¿por qué el Señor permitió que pecáramos y luego tuvo que sacrificar a su hijo para perdonarnos cuando Él desde el principio nos pudo haber dejado ser perfectos? No entiendo. Tan fácil era que nunca pecáramos y ya. Pero volvemos a este ejemplo de que el Señor nos permitió, nos mandó a salir y conocer como llaman los hermanos, esta experiencia humana. Porque el plan del Señor para nosotros es que muy pronto ahora vamos a gobernar a otros hombres, a las naciones, y vamos a tener que juzgarlos por sus malos hechos. Y si se podría decir, vamos a juzgarlos por sus pecados, porque las naciones van a vivir ahora al margen de la ley. Si es que ustedes, hermanos, entienden a lo que me refiero. Básicamente, vamos a gobernar a las naciones como si pecaran. Porque cuando ellos pequen y quebren la ley, vamos a juzgarlos. No van a ser parte de la alianza, del pacto, pero van a ser juzgados como si pecaran. Entonces lo que el Señor hizo básicamente fue no solamente mirar cuál es la consecuencia de quebrar la ley, como que, mira hijo, esto es lo que pasa si tú quebras la ley. No, el Señor nos hizo experimentar en carne propia lo que pasa cuando quebras la ley. Y esa es la manera más completa de ganar experiencia. Porque
Si tú quieres enseñarle a alguien algo, tiene que experimentarlo en carne propia. Especialmente si tú vas a juzgar a alguien, la mejor manera de juzgarlo es conociendo las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, perdón. Hey, como dice ahí en la pantalla, cocina por tu yo del futuro. Hey, apá, es el espíritu, cocina por tu yo del futuro. Eso es lo que estamos haciendo. Ahorita estamos en la cocina, trabajando. Estamos experienciando. Para cuando toque el turno de dejar la cocina y ser el jefe, ya es el espíritu. Ahora dice, ¿listo para tu próxima escapada? Cuando escapemos de esta experiencia humana y escapemos a otro nivel, ya sabemos, ya aprendimos lo que teníamos que aprender. ¿Ok? Pero sin hablar más, dice Tito 3 y 5, nos salvó, nos perdonó, el Señor nos va a perdonar, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y así es, man, porque al fin del día todo este plan, toda esta experiencia que estamos viviendo, no es por propia decisión. La Escritura dice que los caminos del hombre le pertenecen al Señor. Y como cuando tú, otra vez regresando yo creo que es un muy claro y bonito ejemplo. Otra vez el niño jugando, anda ensuciándose, y sales tú a tu hijo y le dices, hey, ya es hora, métete a la casa. Y a lo mejor el niño, él tiene la idea de que, no, yo quiero seguir jugando, ya no me quiero regresar, me gusta aquí, me gusta andar lleno de lodo, no me quiero bañar. hay mucha de nuestra gente que no quiere ser lavada de esa suciedad. Y los niños obedientes, ¿qué hacen? Ya métete. Sí, papá. Como digas. Va y solamente necesitas decirle una vez, vente a la casa para bañarte y ponerte tu ropa limpia. Y vas derechito. Pero va a haber otros niños que hacen berrinche, que lloran, que gritan. Hay niños rebeldes que le gritan a su papá. ¿Y qué hace el padre? Andas de rebelde, pues ahorita te voy a dar unas nalgadas para que no se escuche tan feo. Te voy a dar unas nalgadas para que entiendas. Y créeme que las nalgadas que el Señor le va a dar a la mayoría de nuestra gente no es lo que tú crees. Una nalgada del Señor te va a destruir. Una nalgada del Señor van a ser misiles termonucleares intercontinentales. Una nalgada del Señor van a ser pestilencias que van a pudrir tu carne. Animales devorándote vivo. ¿Ok? Entonces, esto es Romanos 6 y 1. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y esto es parte de lo que estaba mencionando en el principio. No puedes utilizar la lógica de que entonces, para que el Señor tenga misericordia de mí, tengo que ponerme en una posición donde Él necesite perdonarme. Y entre más me perdone, más misericordia voy a encontrar. Por supuesto que no.
Y Pablo escribió esta carta reconociendo cuál es la mentalidad de Jacob, que es simple. Entonces todo es por gracia, no depende de lo que yo haga. Y nuestra gente piensa de esta manera. Pues soy pecador, soy borracho, soy ratero, mentiroso, soy adúltero. Y si tú me estás diciendo que el Señor me va a destruir por eso, pues entonces voy a hacer más. De todas maneras el Señor no me quiere. De todas maneras el Señor no va a tener misericordia de mí porque no se ha presentado a mí. Entonces voy a ser más borracho. Esa es la mentalidad de Jacob. Pero los potentemente elegidos a salvación van a entender que el Señor nos ha enseñado estas cosas para que podamos servirle con un corazón alegre, con inteligencia. Ok, el Señor ahora me ha mostrado cómo es que Él ha elaborado este plan, esta película, esta vida. Ahora que ya lo encontré y he reconocido lo que es el pecado, déjame servirlo como debe ser. Un elegido va a tener la característica de vivir una vida en constante arrepentimiento. Y como mencioné, los elegidos se van a tropezar 1000 veces y se van a levantar 7000 veces. ¿Por qué? Porque van a querer vivir alejados del pecado. No van a intentar utilizar el pecado como para burlar al Señor. Porque eso es lo que es. Si tú tienes la mentalidad de deberíamos seguir pecando entonces para que el Señor nos muestre más misericordia, eso es una mentalidad de querer burlar al Señor. Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros con amor. Sí, no podemos utilizar la gracia del Señor para abusar, para decir, pues salgo al campo, hago mis lecciones, siento el Espíritu del Señor, siento que el Espíritu está trabajando conmigo, entonces el Señor me va a perdonar esto que estoy a punto de hacer, porque tengo muchas piezas que me indican que el Señor está conmigo, entonces voy a hacer esto. No, man. El Señor no te da esas señales de que está contigo para que tú te aproveches, sino que te da esas señales para que tú seas más comprensivo con tus hermanos, de que cuando un hermano peque, de que cuando un hermano se equivoque, puedas entender que todos pecamos y podamos vivir en armonía y en paz, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Servir a un hermano puede ser de que un hermano pecó, se puso débil, fue ignorante, tuvo sus 2 minutos de simpleza, y en vez de decir, ¿sabes qué, man? El Señor te va a destruir. Si tú ves las características de un potente electo en él, tú vas a decir, no importa, bro, el Señor es misericordioso. Mira, bro, la cosa es así, tal, le das el consejo, le explicas,
el hermano puede levantarse y seguir su camino. Y ninguno de nosotros ninguno de nosotros tenemos la excepción de no equivocarnos. Todos fallamos, todos tropezamos. Yahweh Shai, en sus vidas pasadas, él tropezó. Y muy grandemente. Y así como Yahweh Shai, él tropezó. Incluso solo diciéndolo, la maldad de rey Salomón no ha podido ser alcanzada por nadie más. Yahweh Shai, él mismo era rey Salomón en reencarnación. Y la brujería y la maldad que el rey Salomón hizo, nadie lo ha superado. Hasta los brujos más malditos de Esaú Edom o los camitas tienen a rey Salomón como el máximo brujo. Y en la dualidad de cómo el Señor creó todo, Yahweh Shai ha sido el hombre más perfecto que ha existido en la tierra. ¿Ok? Y nosotros estamos pasando por un proceso de llegar a la estatura de Yahweh Shai. Por eso el Señor le dijo a dos hermanos que le pidieron sentarse con él: hey, ¿estás seguro de que puedes tomar de esta copa? Es decir, ¿están seguros de que ustedes pueden soportar este camino? Y los hermanos dijeron sí. Y Yahweh Shai dijo: hey, pues ciertamente van a atravesar este camino. Ciertamente van a beber de la misma copa que yo. Entonces es cuando viene este balance de no inclinarte al libertinaje de decir: oh, el Señor me perdona, posiblemente yo ya tengo mi asiento ahí, tengo mi número, mi boleto ganador de ser parte de la elección. No puedes caminar con ese confianza desmedida, pero tampoco puedes vivir una vida de que, oh, el Señor seguramente seguramente ya ese boleto el Señor ya lo rompió en mí y ya valí madres. Oh, seguramente no soy parte de los elegidos. Te equivocas, pecaste contra el Señor. Y en tu mente ya estás pensando: ya valí verga, no soy parte de los elegidos, ya, mejor me entrego al pecado porque seguramente ya no soy parte. No, siempre tienes que caminar con ese temor balanceado, con ese temor de no abusar del Señor, pero a la vez querer agradarle, con confianza acercarte a Él sabiendo que Él es misericordioso y tierno. La Escritura dice que el Señor es tierno, pero también es terrible. Entonces, pone una balanza, tierno en una pesa y terrible en otra pesa, y se va a balancear bien. Va a estar en medio, porque es una dualidad, ser tierno y ser terrible, es un balance. ¿Ok? Y un ejemplo de abusar de la misericordia y gracia del Señor es un cristiano. Un ejemplo de abusar de la gracia, un ejemplo de no temer y respetar al Señor, no respetando su nombre propio. Tú escuchas al cristiano
Ah, pues llámale Jesús, Yeshua, Yahweh, no importa. Da igual, el Señor sabe. No, man. El nombre del Señor es su reputación. Un nombre tiene fama. Un nombre tiene historia. Hay toda una fama que se concentra al escuchar el nombre de una persona. Y esa es la palabra onoma en el griego. Onoma significa lo que viene a tu mente cuando escuchas el nombre. Y los nombres de Yahweh o Yahweh son santos. Es más, son tan santos que han sido ocultos a la mayoría de nuestra gente. Ok, pero con esto voy a cerrar. 1 de Pedro 2:16. Pues ustedes son libres. Oh, yapá, pero a la vez son esclavos de Dios. Hey, yapá, escritura para cerrar. Esa es la conclusión. Somos libres, pero a la vez somos esclavos del Señor. Es decir que tenemos libertad en el Señor para experimentar y equivocarnos y pararnos otra vez, pero somos esclavos como para temer y no pasarnos de la raya. Es decir, cuando, otra vez regresando al ejemplo, porque pues quizás ustedes hermanos ya hicieron esa visión en su cabeza del niño jugando, ensuciándose. El Señor nos permitió hacer eso, pero quizás le dijo al niño, hey, pero no te salgas de este jardín, no te vayas para allá, solamente mantente aquí. Entonces, es lo mismo con nosotros. Vamos a vivir nuestras vidas, vamos a ir a trabajar, vamos a convivir, tenemos nuestras familias, tenemos hobbies, pero tenemos en nuestra mente un límite, un cerco que es los mandamientos del Señor. Vivimos vidas bajo límites. Somos limitados. Lo que Jacob odia. ¿Ok? Dice, así que no usen esa libertad como una excusa para hacer el mal. Sí. Un gran ejemplo. No uses la gracia del Señor para tragar puerco. Lo que cualquier religión hace. Oh, no, Jesús ya limpió los animales inmundos. Recuerda la visión de Pedro, los animales en la sábana. Tuercen las escrituras, son astutos para intentar torcer las escrituras como si pudieran engañar al Señor. Y cuando comen puerco, animales inmundos, justificarse diciéndole al Señor, Señor, pues la visión de Pedro, ahí decía que los animales, pero no leen 2 líneas más abajo enseñándote que se refería a los gentiles, como Cornelio, que luego fue presentado a otros hermanos cuando era prohibido a los judíos, a las tribus del sur de Israel, a recibir incluso a israelitas que se habían entregado a vidas de estilo pagano. Por ejemplo, Cornelio, él era un centurión, un general romano, de una cuadrilla llamada la italiana. Y posiblemente, no sabemos, Cornelio andaba rasurado, posiblemente traía una faldita, estilo romana, a lo mejor traía tatuajes, que ofendían a otros israelitas que toda su vida habían vivido bajo la ley. Pero regresando al ejemplo del niño en el jardín jugando, si tú tienes muchos hijos y uno salió más obediente que otro,
Tú les dijiste, hey, no se vayan hasta allá, no crucen el límite de esa silla o banca de jardín más allá. Y uno se quedó al límite y te obedeció, pero otro niño se fue más lejos. Y cuando tú les hablas, hey, regresen a la casa, y el niño más cerca regresó más rápido, pero incluso cuando el niño que no te obedeció regresa en un espíritu de arrepentido y pidiéndote perdón de que, hey, me desvié, perdón, no obedecí, me entró curiosidad. Y si en tu decisión está perdonarlo, los dos son tus hijos. El que se quedó en el principio y el que se fue lejos, los dos son tus hijos. Y a los dos los vas a lavar, y a los dos les vas a poner ropa limpia. Y cuando estén en la casa los dos, al fin del día son la misma familia y van a vivir en paz. Y esa es la historia de Israel. Con los gentiles, con los judíos, con los que vivían bajo la ley, los que no vivían bajo la ley. Al final del día todos nos ensuciamos. Todos necesitamos ser limpiados con el agua. Quizás el niño, hablando de los que eran los judíos, que se quedaron a vivir en nuestra tierra, que sabían que eran israelitas. Al fin del día ellos estaban sucios, se habían manchado de lodo, tenían que ser lavados exactamente de la misma manera que el otro niño que se fue lejos. El mismo proceso, la misma manguera, el mismo padre, la misma casa, las mismas leyes, las mismas normas. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, no quiero hacer más largo esto. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso, existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rakakadash. Doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino. Hasta la próxima. Shalom.